Transforma el pastel más vendido y uno de los sabores más populares en un postre navideño, que será perfecto para aumentar tus ventas en esta temporada de Navidad. Para transformar nuestro pastel, que es de los más populares o del pastel más vendido, en un postre navideño, pues necesitas contenedores para postre. Estos son unos contenedores o vasitos que venden en tiendas donde venden productos desechables, y lo importante aquí es que consigas estos que tienen esta tapa así redondita en forma de cúpula. Yo no encontré más pequeños, estos que tengo aquí miden 8 centímetros y 8 centímetros también en esta parte de aquí. Puedes usar el tamaño que tú prefieras. De hecho, si no encuentras como este, está el típico vaso que es como para el café frappé. Entonces, puedes usar el que tú tengas, usa el tamaño que tú encuentres. Yo te estoy poniendo de ejemplo estos dos, pero hay diferentes tamaños, así que simplemente vas a adaptar tu pastel a una presentación de un postre navideño con el vasito que tú encuentres. Aquí tengo ya mi bizcocho listo, voy a empezar a cortarlo. Vamos a empezar ya directo así con la idea, porque por eso estás aquí, porque quieres empezar a vender postres así ya de ya. Lo único que voy a hacer es cortarlo. No te preocupes por la receta, ahorita te voy a decir cómo lo hice. Yo ya terminé de cortar mi bizcocho, ya lo tengo aquí en capas. Es importante que ya tengas tu bizcocho listo, ya cortado en capas, y también que ya tengas listo tu jarabe o tu salsa de 3 leches, lo que le quieras poner. Yo voy a usar algunos frutos rojos y la crema ya lista, ya batida en punto de chantilly. Y ahora, para empezar a armar tus vasitos de pastel es muy fácil. Vas a tomar como referencia el vasito que hayas conseguido, y lo que necesitas es ir cortando el bizcocho y que el bizcocho quepa dentro de este vasito. Por ejemplo, yo voy a usar así como medida este, y estoy viendo que la parte de abajo es más angosta, por eso voy a usar este. Si no tienes este tipo de cortadores, simplemente lo mides con tu vasito y vas a hacer el corte con un cuchillo. Ya terminé de ponerle la primera capa de bizcocho a todos los vasitos, y esto te lo recomiendo mucho. Para avanzar más rápido te recomiendo que los vayas acomodando y los vayas armando así, justo como una línea de producción. Por eso es importante que tengas todo listo y a la mano. Siguiente paso, vamos a ir poniendo la crema. Generalmente yo solo uso crema batida con los pasteles de 3 leches. Hay de origen animal y vegetal, unas vienen endulzadas y otras no. Usa la marca que prefieras. Después de la primera capa de crema, ahora le voy a poner fruta. A mí me encanta cómo sabe con blueberries o con frutos rojos, pero puedes ponerle de la fruta que tú quieras. De hecho, si no quieres ponerle fruta fresca, también se le puede poner fruta en almíbar. Y esta es la cosa más fácil del mundo. Después de acomodar la fruta, repites todo el procedimiento. Pones la siguiente capa de bizcocho, agregas la mezcla de 3 leches, la crema y otra vez fruta. Por eso me encanta esta idea de pastel en vasitos, porque además de fácil, ¿a quién no le gusta el pastel de 3 leches? Y esta presentación, además de estar chulísima, mantiene el pastel muy húmedo todo el tiempo. Si no los haces para vender, puedes hacer también esta presentación para tu cena navideña. A tus invitados les encantará tener un postre individual. Esta es la última capa de crema. Ya terminé de poner la crema a todos mis vasitos. En total, con estas cantidades, con el bizcocho que yo hice, me salieron 10 botecitos como este. Depende mucho del tamaño de vasito que estés usando. Y así ya podrían quedar como un postre que puedes hacer para vender en cualquier temporada, pero le vamos a dar un toque navideño aprovechando esta tapa así en forma de cúpula. Aquí tengo un poquito de diamantina, es diamantina comestible, y le voy a poner así un poquito para que dé un efecto como de nieve. Y esto es a lo que yo le llamo un toque brilli brilli. Puedes usar esta presentación, que son las que encuentras generalmente en tiendas de repostería, pero si encuentras esta otra presentación que viene con atomizador, es mucho más fácil la aplicación y queda mejor distribuida. A mí me encanta. Listo. Y para el toque navideño, yo hice unas figuras con este molde de chocolate. Si quieres puedes comprarlas, pero hacerlas es muy fácil. Yo primero fundí chocolate en color negro y fui poniendo los detalles, también algunos colores. Y después fundí chocolate blanco, entonces nada más rellené los moldes y ya después los dejas enfriar y los desprendes muy fácil.
O si quieres, también puedes comprar los chocolates ya hechos. Lo único que no te recomiendo es que vayas a poner alguna figura de fondant, porque esas se pueden deshacer por la humedad que ya tiene el pastel. Ya solamente nos queda colocar la tapadera y como tiene esta forma parece esas bolas de cristal así que agitas y que se les ve el efecto de la nieve. De hecho, si tú quieres le puedes poner un poquito más así de diamantina en la tapadera, se ve muy bonito. Y listo, ya tenemos un postre navideño. Si te fijas, realmente no es que estemos inventando ningún postre ni nada en especial, es simplemente transformar algo muy habitual, algo que ya de por sí es muy vendido como es el pastel de tres leches, es muy popular, transformarlo en un postre navideño. Por eso te decía que lo más importante aquí es la idea con esta presentación, así yo creo que quedó muy bonita, muy navideña. Y mira, te voy a decir cómo lo hice súper fácil. Para hacer el bizcocho, en esta ocasión yo usé una harina preparada, que la verdad es que me encanta el resultado. Estas yo ya las había probado, pero si tú quieres hacer el pastel desde cero, ya tengo varias recetas en el canal, te las voy a dejar aquí abajo en la descripción. Tengo la receta del pastel de tres leches, el tradicional, y el pastel de tres leches de chocolate. Y es bien fácil, o sea, tú puedes hacerlo de cajita o con este tipo de empaques, simplemente vas a seguir las instrucciones que trae ahí, las que indica el fabricante. Para el pastel de tres leches hay que hacer un bizcocho especial, se le conoce como genovés o esponja. Hoy estoy usando esta harina especial para tres leches, es de la marca Mabaker & Chef y me encanta lo fácil que se prepara, pero más me encanta el resultado. De verdad la recomiendo mucho, queda delicioso. Y hacerlo de esta forma de verdad es muy rápido, te evitas estar batiendo por separado las claras, las yemas, llegar a punto de nieve, punto de letra, todo eso. Y de hecho esta es la forma en la que lo hacen muchísimas pastelerías. Y para hacer el jarabe tú puedes hacer la salsa de tres leches, también te la dejo en la descripción, bueno, viene en el mismo video donde hice el pastel de tres leches, pero en esta ocasión yo también usé un jarabe de fórmula. Simplemente hay que aplicar agua y con estas cantidades a mí me alcanzó para hacer todos estos vasitos. Si tú lo haces, me encantaría ver tu foto, me encantaría que me la compartieras. Aquí yo te quería compartir principalmente la idea. Entonces tú envíame tu foto, si lo haces entero, si lo haces en vasitos. Aquí te voy a poner algunas fotos que me han enviado. Me encanta verlas y compartirlas contigo. Y si quieres enviarme tu foto, puedes hacerlo a través de mis redes sociales. Me encuentras como Nivel Delicia. Aquí te las voy a poner. Para darles un toque más bonito le voy a poner un cordón con una etiqueta navideña porque esta presentación a mí se me hace que también está muy bonita para regalar. Y algo que me han preguntado, estos contenedores yo así los compré y los usé cuando hice un postre de plátano con, se llama banoffee, de plátano con dulce de leche, que está buenísimo, también te lo dejo en la descripción. Me han preguntado que cómo le hice para conseguir los contenedores así con la tapita. Hay unos que trae una perforación que es donde va como una pajita, un popote, y estos que vienen así, la verdad es que yo los compré así, vienen enteros, vienen tapados, pero en caso de que no los consigas así, simplemente recortas un círculo de acetato y se lo puedes pegar aquí con un poquito de cinta. Este video pertenece a la serie de Gana dinero vendiendo postres en Navidad. Ahí revisa esa lista porque tengo muchísimas otras ideas de postres navideños. Y si todavía no sabes calcular el precio de tus pasteles o de tus postres, en la descripción te voy a dejar un video que sé que te va a ayudar. Así de fácil ya transformaste uno de los pasteles más vendidos, el pastel más popular, por lo menos aquí en México, en un postre navideño. Y es que aparte de bonito, a quien no le gusta el pastel de tres leches, está delicioso. La verdad es que me encanta esta idea. Esta es otra idea más, así que te doy para que sigas ganando dinero vendiendo postres en esta temporada de Navidad. Estos nombres de estas personas que te están apareciendo aquí son todos los miembros de mi canal. Les agradezco muchísimo, de verdad, gracias por todo su apoyo. También me ayudas un montón cada vez que compartes este video a alguna persona que crees que le va a servir este video o a esa persona que quieres que te haga este postre. Y si mi contenido te gusta, suscríbete porque es completamente gratis. Y si este video te gustó, no te pierdas este otro de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.